Hola amigos de YouTube, en el contenido de este video vamos a ver el indicador número 2 del plan estratégico de seguridad vial. ¿Listo? Para eso entonces me voy a hacer por aquí a un ladito acá, en esta esquinita, y vamos recordemos que la secuencia de ver este tema de los indicadores del plan estratégico de seguridad vial los estamos viendo por medio de este archivo. Entonces es un archivo de Excel, ustedes oprimen un botón y automáticamente los lleva al indicador que vamos a ver. Si están viendo los videos de cada indicador, ahí van a encontrar la orientación de cómo gestionar los 13 indicadores del anexo 20. Vamos a ver entonces el número 2, oprimamos entonces ahí, y este indicador nos habla sobre costos de siniestros viales por nivel de pérdida. ¿Listo? Bueno, en esta primera casilla pues ustedes registran el resultado que den, de acuerdo como cuando ya gestionan el indicador, ustedes ya aquí registran el resultado que dio. Aquí pues ustedes ponen la meta. La meta es ¿qué? La meta es cuánta plata están dispuestos o hacen un cálculo aproximado dependiendo del historial de pérdidas y se ponen una meta en dinero, están presupuestados en perder por siniestros viales, ¿sí? Esa plata la ponen acá, ¿sí? Aquí pues en este caso yo tengo ahí escrito 100 millones de pesos, vamos a quitar esa tarifa, vamos a quitar acá y vamos a poner un peso, ¿sí? Listo. Bueno, recordemos que la frecuencia de este seguimiento es trimestral con un acumulado anual. El responsable del cálculo, pues si son ustedes los de seguridad y salud en el trabajo, pues registran ahí su nombre. La fuente de datos, muy importante que ustedes ya tengan que comunicarse con el área de contabilidad, con el área financiera, que le van a suministrar estos datos para ustedes poder gestionar este indicador. Vamos a entrar ya en detalle de cómo se gestiona el indicador. Realmente es muy sencillo, desde que ustedes tengan una fuente, es decir, las personas encargadas de suministrarles a ustedes la información, va a ser muy sencillo gestionar este dato. ¿Por qué? Son dos variables. La primera variable son los costos directos de siniestros viales por trimestre, por nivel de pérdida, y la otra variable son los costos indirectos. Realmente son costos directos, costos indirectos. ¿Listo? Entonces vamos a ensayar este formato, y recordemos que bueno, aquí vamos a registrar primero los costos directos. Vamos a poner ahí 200.000 pesos. 200.000 y aquí vamos a poner 100.000. Listo, nos dio un total de 300.000 pesos. Fíjense que lo que yo quería mostrarles es cada vez que yo aquí registro un dinero, esta columna me va cambiando de tamaño, ¿sí? Y esta línea punteada es la meta, ¿sí? Como yo puse en la meta un número 1, pues la meta está muy a ras de piso. Vamos a poner una meta de 100 millones de pesos. Es decir, después de un análisis de cálculo de cuánta plata se han perdido históricamente, y nosotros vamos a determinar que vamos a perder en este primer trimestre 100 millones de pesos. Eso es lo que vamos a registrar nosotros en esta casilla de meta. Entonces 100, vamos a colocar acá 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya tenemos una meta de 100 millones de pesos. Vea que la línea punteada de la meta se subió ya a 100 millones, ¿sí? Y resulta que en este primer trimestre, al indagar cuáles fueron los costos indirectos y los costos directos de los siniestros viales, nos arrojó que la empresa perdió, por costos directos, perdió 120 millones. Vamos a ponerle así, 120, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y por costos indirectos perdió 50, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Para un total de 170 millones perdió por siniestros viales en el primer trimestre. Fíjese que el gráfico automáticamente nos muestra 170 millones, que fue en el primer trimestre, y la meta que nos habíamos propuesto era de 100. Vamos a bajarla para cumplir la meta, para que ustedes vean cómo se comporta el gráfico. Digamos que fueron solamente 80 y fueron 10 millones.
ahí ya estaríamos cumpliendo, a pesar de que hubo siniestros, pérdidas de dinero por siniestros viales por 90 millones, teníamos una meta del 100 y cumplimos con la meta. Así sucesivamente ustedes van gestionando el gráfico por cada trimestre. Veamos qué más tiene este gráfico aquí abajo. Venga, yo me hago acá. Y aquí el análisis de resultados. Es muy importante que hagan ustedes el análisis de resultados por trimestre y un plan de acción correspondiente. Aquí pues hay un resumen teniendo una meta de tanto y nos va arrojando el resultado por trimestre. Plan de acción, análisis de resultados. Si les gustó el contenido de este video, los invito a suscribirse al canal, darle like y continuar viendo la secuencia de videos, porque luego vamos a ver cada uno de estos indicadores cómo los gestionan. Así que nos vemos en el próximo video. Chao, chao.